Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino y estamos recibiendo a nuestro querido Mario Cayota. Buen día y bienvenido, Mario. Buen día, buenísimo, muy buen día, una mañana espléndida. Sí. Y sabes que, según los datos, vamos a tener mucho sol durante toda la semana. Creo que esto puede cambiar, ¿no? Recién el martes de la semana próxima, no mañana, el de la semana próxima, sí. Recién se pronosticarían lluvias para ese día. Bueno, así que tenemos tiempo para disfrutar de esta primavera, sí, que no nos permitiríamos así, que se nos anticipa, ¿no? Porque todavía no es primavera, ¿no? Querido Mario, bueno, antes de que ingreses al tema, me gustaría preguntarte si hoy se recuerdan 100 años del nacimiento de tu tocayo Benedetti. ¿Lo llegaste a conocer a Mario Benedetti? Sí, desgraciadamente no mucho, en forma fugaz, pero sí, lo conocí, sí, cómo no, y incluso comencé por leer sus primeras obras, que hoy no son muy conocidas, pero no fui. Y, curiosamente, fíjate tú, un teólogo famoso, tanto marginado por la ortodoxia oficial, lo digo entre comillas, español, en Madrid, se llama Tamayo, es un famoso teólogo español, lo conoció mucho más que yo, porque vivían en el mismo piso en Madrid, en el mismo piso. Entonces, conozco anécdotas, detalles de la vida de Mario Benedetti justamente a través de un español que vivía en Madrid en su mismo edificio de apartamentos. Pero yo lamentablemente, admirándolo mucho y por supuesto queriéndolo, lo traté poco, fugazmente, en alguna reunión con algún amigo o en la presentación de alguno de sus libros, y bueno, y después vino la dictadura y ya eso no fue posible, ¿no? Mario querido, habíamos quedado que hoy ibas a desarrollar algunos conceptos vinculados a la doctrina de la seguridad nacional y cómo esto explica buena parte buena parte de lo ocurrido en el, por llamarlo de algún modo, pasado reciente, ¿no? Exacto, sí, no, muy acertadamente lo planteas tú. Porque es verdad, en programas anteriores hice referencia a la doctrina de la seguridad nacional, pero lo hice como al pasar, ¿no? Y como yo considero que esta doctrina ha tenido y tiene en la historia de este Uruguay reciente, como tú decís, una importancia muy grande, no única, por supuesto, pero muy grande. Bueno, hoy entonces quiero ocuparme de este tema y ahora sí de modo más profundo, ¿no? Ahora, a mí, Alejandro, al hacer este abordaje, me gustaría hacer tres precisiones que estimo importantes previas, ¿no? A ver. Y también, Alejandro, sospecho que este tema me va a dar para un segundo lunes, ¿no? Así que ya te pido autorización al amigo para el lunes siguiente, el lunes próximo, hablar de este tema también. Bueno, pero la primera es que una de las primeras cosas que aprendí en el curso de epistemología, esa palabrita la aprendí cuando era muy joven, ¿no? Cuando estaba estudiando filosofía en la Universidad de La Plata, ¿no? Que es la universidad más laica de la Argentina, era la universidad más laica. Allí estaba como rector, no coincidiendo exactamente con él en sus ideas, pero como rector estaba el hermano del presidente Frondizi, Ricieri Frondizi, que era un gran filósofo. Bueno, y una de las cosas que aprendí ahí, a través de esta palabrita difícil, es que cuando se estudia un hecho histórico, ¿no? Por lo menos inicialmente, debe de ser examinado si es cierto o no, independientemente de quién lo dice. O sea, para ser claros, más allá de que quien lo diga sea un blanco, un colorado, un frente amplista, o en el plano
más filosófico, un fascista, un masón, un católico. No. Lo que hay que examinar es el hecho en sí, ¿no? Recién después, si se considera necesario, si se quiere, bueno, analizar la ideología de quien lo diga, ¿no? Pero que lo más importante es examinar la historicidad del hecho que se menciona. Esto pensando incluso en algún amable escucha que en algún momento hizo algún comentario sobre mis opciones políticas, ¿no? Bueno, sí. Ahora, dije que iba a hacer, Alejandro, 3 precisiones. La segunda precisión, ¿no?, es que el examen que voy a realizar, bueno, que en este análisis no me guía y lo digo muy claramente, ¿no?, una inquina particular hacia las Fuerzas Armadas, no, en absoluto. Yo las quiero integradas a la sociedad uruguaya. Yo sé que hay otras posiciones, que las respeto mucho, pero no es esta mi posición, ¿no? Yo, al contrario, ¿no, Alejandro? Yo desearía que muchos generales fueran como Sereñe, como Licandro, o también como Gestido, o retrotrayéndonos, ¿no?, en el tiempo, que capaz que los jóvenes ni se saben quién era. Bueno, el general Ubaldo Yenta, que era una personalidad de reconocida trayectoria democrática y que supo ser, como dice el paisano, un muy buen poeta, ¿no?, que cantó también las glorias de la epopeya artiguista. Así que yo no tengo ninguna adversión a la institución como tal, sabiendo que hay otros ciudadanos uruguayos que tienen que hacen otros planteos, ¿no? Pero quería hacer esa aclaración también, Alejandro. Y la tercera precisión, ¿no?, ya entrando en el tema, ¿no?, es en relación a lo que algunas personas afirman en cuanto a la no incidencia, relativizan tremendamente la incidencia de la doctrina de la seguridad nacional en la dictadura uruguaya, ¿no? Bueno, ahora, los números a los que me voy a referir ahora enseguida dicen lo contrario. Y Omar, que es una escucha que siempre interviene muy atinadamente, ya algo adelantó, ¿no? Por los centros de adoctrinamiento de Estados Unidos, bueno, en algunos casos era en Panamá, ¿no?, en Fort Gulf también, bueno, pasaron más de 2.000 uruguayos, 2.000 uruguayos. Y no solo militares, sino también policías. Entonces, se supone que estas personas, que fueron entrenadas, por no decir adoctrinadas, bueno, algo habrán aprendido, porque en estos programas que se desarrollaron, ¿no?, bajo diferentes siglas, por ejemplo, la ID, la DEA, el IMED, la OPC, porque, Alejandro, siglas y programas no faltaron, y tampoco personas que aprendieran allí esta doctrina, como está comprobado, ¿no? Entonces, allí no solo iba el personal militar, iba el policial, y miren los escuchas, qué dato interesante, entre los que fueron por parte de la policía, estuvo el tristemente famoso inspector Castiglioni, al que ahora se le intentó reivindicar, volviéndolo a su lugar la placa que se había sacado, placa que no se había destruido, que no había desaparecido, que estaba conservada. Entonces, son datos todos muy significativos. Así que, si todavía estará presente la doctrina de la seguridad nacional. Ahora, sobre el número, ¿no?, de alumnos uruguayos en estos centros de adoctrinamiento, se pueden consultar los documentos desclasificados del Departamento de Estado, donde
aparecen allí una cantidad impresionante de militares y policías conocidos por nosotros, que luego van a ser figuras importantes dentro del proceso cívico-militar, como se le llamaba. Ahora, junto a esta prueba que a mí me parece, Alejandro, contundente, sí, ¿no?, de todos los que desfilaron por allá, se suma otra también importantísima, ¿no?, desde mi punto de vista. Y son los dos gruesos volúmenes publicados por las Fuerzas Armadas en su época, ¿no?, bajo el título de La Subversión, y que tiene como subtítulo Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental. Yo sé que es un libro difícil de conseguir hoy, ¿no? Yo lo doné al grupo de Verdad y Justicia. No sé qué se habrá hecho de él ahora. Había una buena biblioteca, ahora no sé qué destino habrá tenido, pero en su momento lo leí y hasta lo subrayé muy atentamente. ¿Y por qué hago referencia a este libro? Hoy olvidado, hoy olvidado. Bueno, en esta publicación se comprueba claramente, pero claramente, que, por ejemplo, los señores oficiales en sus discursos no solo usan los conceptos propios de la doctrina de la seguridad nacional, sino que llegan hasta usar literalmente sus mismas palabras. Entonces, yo digo con un poquito de ironía, ¿no, Alejandro? Bueno, difícil, por ejemplo, que una tesis académica pueda contar con tantas pruebas concluyentes, ¿no? Esto es... todo se puede discutir, pero es muy difícil discutir todo esto, claro. Muy difícil, ¿no? Ahora, por supuesto, sí, que en el golpe de Estado, ¿no?, del año 1973, van a incidir también otros motivos y circunstancias, sí. Yo creo en la multiplicidad causal de los fenómenos históricos, ¿no? Pero es evidente que en ese nuevo orden que se aspiraba a crear, porque así se hablaba, el nuevo orden, que es un concepto típico de la seguridad nacional, bueno, su principal inspiración era justamente esta doctrina, ¿no? Entonces, en función de todo esto, ¿no?, yo creo, Alejandro, que cabe hacerse una pregunta, ¿no? Una pregunta. Por aquello que decía el viejo Sócrates y que yo siempre repito, de que la sabiduría viene por el preguntar. A ver. Ahí está, vamos a la pregunta. Esta doctrina, en los cursos curriculares de nuestras Fuerzas Armadas, ¿se ha examinado críticamente? Yo no tengo conocimiento, parafraseando al ilustre ministro del doctor Chiarino, no sé si lo recuerdan los claro, veteranos, el primer ministro de Defensa de la recuperada democracia. Sí, cuando se veía pobre en un momento difícil, decía, bueno, yo no tengo conocimiento. Bueno, entonces yo no tengo conocimiento, ¿no? O sea, esta doctrina estuvo presente en un importante y dramático periodo de nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que es razonable hacerse otra pregunta, ¿no? Bueno, si no se ha estudiado, porque si se ha estudiado hay que decir cómo se estudia. No hay trazos, no hay evidencias de que se haya estudiado, pero si se estudió hay que preguntarse cómo. Bueno, y si no se ha estudiado, acá viene la otra pregunta. ¿Sus conceptos no estarán todavía presentes de modo sino explícito, de manera, diríamos que subliminal? Porque todos sabemos, ¿no?, que las Fuerzas Armadas son una institución corporativa, donde la tradición es muy importante y la simbiosis opera con mucha fuerza. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy importante hacer esta pregunta
porque no se han hecho, salvo González Ubier, que por algo es un experto, ¿no? Y que, por supuesto, al no hacerse estas preguntas, no ha habido respuestas, ¿no? Y yo creo que son interrogantes que nos tenemos que hacer. Pero, en definitiva, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Paul Verlaine, ¿no? Que él afirmaba que no hay poemas terminados. Entonces los escuché bien. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la seguridad nacional? Bueno, él lo decía refiriéndose a que la creación artística, ¿no? Por excelente que sea, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y yo pienso que esto también puede aplicarse a la obra política. Yo tengo el convencimiento de que en los últimos 15 años se ha hecho, no mucho, muchísimo por los derechos humanos, pero que precisamente, ¿no?, es necesario un examen crítico de la doctrina de la seguridad nacional, y que ese examen es imprescindible a la sociedad uruguaya, e incluso hasta para la propia integración, para el propio bien, mirá dónde llego, para el propio bien de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, termino Alejandro, pero pienso que para darle respuesta satisfactoria, ¿no?, a las preguntas que hicimos, que son difíciles. Sí, claro. Bueno, sí, nosotros tenemos que conocer qué es la doctrina de la seguridad nacional. Y bueno, y entonces pensando especialmente en los jóvenes, ¿no? Yo que ya estoy casi en los 85, bueno, y a mí me gustaría, Alejandro, el próximo lunes ocuparme de la doctrina como tal, ¿no?, de su filosofía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la doctrina de la seguridad nacional? Ahí está, exactamente, ¿no?, de cuáles son sus principales ideas, ya no cómo operó, que hoy lo hemos dicho, creo que con bastante claridad, sino cuál era el contenido de esa operación, diríamos así, lo sustancial, su cosmovisión, porque, ojo, no despreciemos, critiquémosla, pero no tengamos una actitud peyorativa hacia la doctrina. Es toda una filosofía que viene muy de atrás, que fue retomada, que fue elaborada en las décadas de los años 60, pero es algo que viene muy de atrás, tiene raíces filosóficas incluso, científicas, dadas vueltas naturalmente, pero tiene, entonces, es una señora doctrina, y ¿cómo no se va a estudiar? ¿Cómo no se va a decir nada de ella? ¿Cómo las Fuerzas Armadas no la estudian? Porque no la estudian, Entonces, cuando fue tan importante para ellas, ¿no? Entonces es como un cierre así abrupto de la historia, ¿no? Cosa que siempre sabemos es malísimo, ¿no? Así que yo, Alejandro, el próximo lunes, si a ti te parece, voy a abordar lo que es diríamos así, la doctrina como tal, ¿no?, de la seguridad nacional. Bien, perfecto. En todo caso, aguardamos hasta el lunes próximo para tener un panorama no completo del todo, pero sí mucho más, con el puzzle, con muchas más piezas, ¿no? Sí, porque obviamente que es una reseña, una hipnosis, porque hay libros enteros, es toda una teoría sobre todo que se desarrolló mucho, casualidad, acá hay muchas casualidades, ¿no?, entre comillas, que se desarrolló muchísimo en Brasil, ¿no?, es decir, sobre la base de lo que se había trabajado en Estados Unidos, ¿no?, ¿verdad? Pero y tuvo, debo decirlo con dolor, exponentes brillantes, grandes exponentes, generales muy inteligentes que salvo excepciones, voy a ser muy sincero, no los había acá, salvo excepciones, pero en Brasil había
hombres de las Fuerzas Armadas muy inteligentes y que desarrollaron, desgraciadamente, desde mi punto de vista, en forma brillante esta doctrina que por algo cautivó a tanta gente. Para terminar por hoy y a modo de una especie de adelanto, la doctrina de la seguridad nacional tuvo, por decirlo de algún modo, versiones según de qué país estemos hablando. Sí, con matices, ¿no? Aquí mismo hubo matices importantes. Por ejemplo, los militares en su mayoría llegaron a su convicción que poco sabían de economía, y entonces llamaron para que fuera, diríamos así, el ejecutor, el impulsor de las políticas económicas que necesariamente se debían de llevar adelante, al ingeniero Beck Villegas. Y entonces, en una asamblea, porque hubo en los primeros tiempos, entre las Fuerzas Armadas había un periodo que se llamó de asambleísmo, ¿no? Los primeros tiempos. Y allí el ingeniero Beck Villegas, hay testigos de esto, ¿no? Y es importante que se sepa, porque como me voy a morir pronto, entonces las anécdotas no son pruebas, pero pueden ser indicios orientadores para que quienes las conocen después hagan investigaciones históricas. Entonces, volviendo a la asamblea, el ingeniero Beck Villegas expone su programa y un coronel se levanta y dice, bueno, pero de acuerdo a lo que usted nos está proponiendo, esto va a descoyuntar a la sociedad uruguaya, el sufrimiento para los trabajadores va a ser muy grande. ¿Cuál es su propuesta? Entonces, en ese sentido, su solución. Y él le contesta muy serenamente, bueno, eso es un problema del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Yo soy ministro de Economía. Y el que se levantó e hizo esa pregunta era el coronel Trabal. Yo de ninguna manera voy a hacer, por favor, la apología del coronel Trabal, como se dice vulgarmente, lo voy a canonizar, pero como esa anécdota, que es rigurosa, que es histórica, a pesar de que no hay documentos, no se conoce, bueno, es una oportunidad, ahora decirlo, para señalar que había matices. Sí, él sería partidario de la represión, pero había matices y él en ese sentido se identificaba, se acercaba bastante, y eso no es leyenda a el gobierno peruanista de Blasco Alvarado, que, atención, fue el primero que aplicó la reforma agraria, que rechazó los acuerdos que se habían hecho vergonzosos petroleros con las empresas norteamericanas, y que por primera vez habló en quechua públicamente en la Casa de Gobierno. Tampoco lo, diríamos así, lo ensalzo, porque provino de un golpe militar también. Pero señalo entonces, para complicar la historia, porque los esquemas no son buenos en historia, sirven para salvar un examen o para preparar una clase cuando uno está apurado, pero digo que para complicarnos en nuestros esquemas historiográficos, la historia es compleja, tiene sus matices, y acá había, bueno, aparte de los militares que no estaban con el proceso, que fueron muchos, como señaló también González Guglier, bueno, también había algunos que tenían matices muy importantes con la doctrina de la seguridad nacional, tal como la presentaban estos grupos partidarios claramente de un régimen capitalista, ¿no? Bien. Sí, así que me he extendido un poquito más, pero creo que esta anécdota, que está avalada por militares democráticos, que estaban al principio en esa asamblea, quedan muy pocos,
bueno, está avalada por estos militares, de los que yo recibí la anécdota, ¿no? Bien. Mi querido Mario, te mando un abrazo y nos reencontramos en una semana. ¿Cómo no? Un abrazo para ti y para todos los escuchas. Ya volvemos con La Mañana en Camino.